Buenos días, niñas y niños. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les habla su profesor Julio Rojas Díaz y hoy martes 20 de octubre tenemos nuestra clase de matemáticas. Hoy vamos a hablar nuevamente de las figuras 3D y sus elementos, pero la parte número 2. El objetivo para el día de hoy, demostrar que comprenden la relación que existe entre figuras 3D y figuras 2D, construyendo una figura 3D a partir de una red, plantilla, desplegando la figura 3D. Las actividades para el día de hoy son las siguientes. Recordando las figuras 3D y sus elementos. Recordando qué son los vértices y las aristas, que es lo que vimos en la clase anterior, que es la parte número 1. ¿Ya? Hoy nos toca ver la parte número 2. Después nos vamos a la actividad en el libro de matemáticas. En la página 157, leer comprensivamente la materia y contestar las dos preguntas. Página 158, leer comprensivamente la materia. Página 159, leer comprensivamente la materia contestando las preguntas 1 y 2. Actividad en el cuadernillo de matemáticas, página 74, trabajar las preguntas 5, 6, 7, que corresponden a las letras A, B, C y D. En la página 75, trabajar la pregunta 8, letras A, B, C, D. Y la actividad como actividad anexa a la clase de matemáticas es la actividad del cuadernillo Aprendo en Casa, semana 3. Trabajar las páginas 4 y 5, resta sin reserva hasta el número 100. Bueno, recordemos lo que estuvimos viendo en la clase anterior, ¿ya? Sobre todo los elementos de los cuerpos geométricos. Bueno, los elementos de una figura geométrica son las caras, los vértices y las aristas. Las caras, recuerden que son las superficies planas de la figura. Los vértices son los puntos de unión de las aristas y las aristas son las líneas donde se unen las caras. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver la figura, ¿cierto? Donde se muestran las caras, las aristas y el vértice. Recordemos también las figuras 2D. Las figuras de 2 dimensiones se construyen con líneas cerradas. Las figuras que más usamos son las siguientes. Ahí tenemos el cuadrado, círculo, paralelogramo, trapecio, triángulo, rectángulo y rombo. En las figuras 3D son las que tienen 3 dimensiones. Y ahí tenemos longitud, ancho y altura. Y ahí ustedes pueden observar las figuras que son de 3 dimensiones, como el cubo, el prisma, la pirámide, la esfera, cilindro y cono. Bueno, también estuvimos viendo la relación entre figuras 2D y 3D. Ambas poseen vértices, líneas rectas o curvas. Tienen medidas, ¿ya? Para que no se olviden de eso. Recordemos los vértices, punto donde se juntan 3 o más caras. Las figuras 2D de 2 dimensiones también poseen vértices, pero en las figuras planas es el punto donde se unen los lados. ¿Ya? En este caso, un paralelepípedo tiene 8 vértices. ¿Ya? Entonces, ahí son los puntos donde se juntan 3 o más caras. ¿Ya? ¿Recuerdan que la vez pasada los contamos? Bueno, en este caso el paralelepípedo tiene 8 vértices, ¿cierto? Porque contamos 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? O sea, tiene 8 vértices. Las aristas, recordemos, una arista es donde se encuentran 2 caras, que son de 3 dimensiones. También se puede decir que es el lugar donde se unen los lados de las figuras planas. Ahí tenemos las caras. En este caso, un paralelepípedo tiene 12 aristas. Y la arista, y nosotros vamos contando 1, ¿cierto? 2, 3, 4, ¿cierto? 5, 6, 7, 8, ¿cierto? 9, 10, 11, lo que está por dentro, y 12. ¿Ya? Un paralelepípedo entonces tiene 12 aristas, ¿ya? Para que nos acordemos muy bien de eso. Bueno, ahora te invito a desarrollar las siguientes actividades en el libro y cuadernillo. No se olviden de que lo que acabamos de ver, ¿cierto? Lo que estuvimos trabajando en la clase anterior, ¿ya? Ahora nos toca ver la parte número 2, ¿cierto? De las figuras 3D y sus elementos. Bueno, y aquí nos vamos a la página 157 del libro de matemáticas y aquí tenemos que leer comprensivamente la materia y contestar las dos preguntas que salen acá. ¿Ya? Entonces,
aquí vemos que las figuras 3D tienen 3 dimensiones, ¿ya? Por eso se les dice 3D, y en ellas es posible distinguir las siguientes características, ¿ya? Un grupo de figuras 3D tienen todas sus caras planas, y aquí ustedes pueden ver, la clase anterior yo les dibujé en la pizarra móvil, para que se acuerden, un cubo de 6 caras cuadradas, que es un prisma, ¿ya? Ahí ustedes pueden observar que tiene una cara, ¿cierto? También tiene una cara o base, ¿ya? También está el paralelepípedo que tiene 6 caras, ¿ya? Al igual que el cubo, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver que posee una cara porque hay un rectángulo o cuadrado, ¿ya? Y tiene una cara o base, cuadrado o rectángulo, ¿ya? En las pirámides de base triangular, ahí tenemos 4 caras triangulares. Ahí ustedes pueden ver la cara o base, ¿cierto? De base cuadrada, una cara cuadrada, 4 caras triangulares, ¿cierto? Cuando la de base cuadrada. La de base triangular, ¿cierto? Tiene 4 caras triangulares y la de base cuadrada tiene una cara cuadrada y 4 caras triangulares. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver la cara y la cara o base. Después dice, en estas figuras 3D es posible reconocer los siguientes elementos. Y ahí tenemos aristas, ¿cierto? Que están remarcados en cada figura de un color, ¿cierto? En este caso celeste. Y los vértices, que son los puntos, ¿cierto? Que están marcados con color rosadito, color rojo, ¿ya? Y aquí vienen las preguntas, ¿ya? Dice, ¿en qué se diferencia un cubo de una pirámide? ¿Ya? ¿En qué se diferencia un cubo de una pirámide? Bueno, analicemos, ¿cierto? El cubo, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver que el cubo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices, 8 puntitos, ¿ya? Y la pirámide de base triangular, ¿ya? De base triangular, tiene solo 4. ¿Cuál será la base triangular? ¿Cierto? Esta. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Tiene solo 4 vértices, ¿ya? Para que no se confundan porque hay una pirámide que es de base cuadrada y esta es de base triangular, ¿ya? Y aquí está el cubo que tiene sus 8 vértices, ¿ya? Tiene 8 vértices. Entonces, ¿en qué se diferencia un cubo de una pirámide? ¿Ya? Ahí ustedes anotan su respuesta con lo que yo les acabo de comentar, ¿ya? Que tienen que tenerlo en cuenta. Después dice, ¿cuántas caras tienen estas figuras? ¿Ya? Observemos muy bien. El cubo tiene 6 caras y la pirámide de base triangular tiene 4 caras, ¿ya? Si nosotros contamos las caras, ¿cierto? Del cubo, tenemos 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 5 y 6, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Que es la cara de acá, ¿ya? 1, 2, ¿cierto? 3, 4, 5 y 6. Y 6, ¿ya? Entonces tiene 6 caras. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? A ver, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Ahí tenemos las 6 caras que tiene el cubo, ¿ya? Y la pirámide de base triangular, veamos cuántas caras tiene. Una, ¿cierto? Una, ¿ya? 2, 3, tiene 4. Tiene 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? En este caso, la pirámide de base triangular tiene 4 caras. ¿Ya? Recordemos que tiene 4 caras, porque acuérdense que falta la parte que está como al otro lado, que no se ve muy bien, ¿cierto? Porque está escondida, pero es de base triangular. Tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Que está por el otro lado la otra cara. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas caras tienen estas figuras, ¿cierto? Ahí estamos hablando del cubo y también la pirámide de base triangular, que es lo que estuvimos analizando en la primera pregunta. ¿Ya? Avancemos. Ahí ustedes necesito que, con lo que yo les comenté, necesito que escriban ustedes también su respuesta, si es que hay algo que
falte, ¿cierto?, completar en cada una de estas preguntas, ¿ya? Tomando en cuenta lo que yo les acabo de mencionar. Sigamos. En la página 158 vamos a leer comprensivamente esta página, ¿ya? Y aquí dice, otro grupo de figura 3D son las siguientes. Ahí ustedes pueden observar el cilindro, ¿cierto? El cilindro posee una cara o base. ¿Y cómo es esa cara o base? Es circular, ¿ya? Esa cara o base es circular. El cono posee un vértice en la cúspide, en la puntita arriba. Entonces, cuando nosotros le decimos la puntita arriba, se llama cúspide. Esta puntita que está aquí se llama cúspide. Y la cara o base, ¿cierto?, de este cono también es circular, ¿ya? Luego la esfera, ¿cierto? Ahí ustedes la pueden observar muy bien cómo es la esfera. Y aquí hay un ejemplo. Observemos muy bien. Dice, en clase de matemáticas, los estudiantes juegan en parejas a adivinar la figura 3D que cada uno tiene dibujada en un papel puesto en la frente. Un estudiante hace las preguntas y el otro solo puede responder sí o no, ¿ya? Aquí la niña le dice, mi figura 3D tiene solo una base. Y el niño le responde que sí, ¿ya? Entonces, ¿qué otra pregunta podría plantear la niña para adivinar su figura 3D? ¿Ya? Eso para que ustedes la puedan comentar en su casa, ¿ya? Porque aquí en esta página solamente es leer comprensivamente lo que sale en esta página, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren averiguar esa pregunta, lo pueden hacer de manera personal, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Dice, de la figura 3D estudiada, las únicas que tienen una base son las pirámides y los conos, ¿cierto? Hay una pirámide aquí de base cuadrada y hay un cono de base circular, ¿ya? Como les digo, lo anterior, ustedes pueden responder esa pregunta de manera personal, para que lo comenten junto a su familia, ¿ya? Pero en sí, en la página 158, debemos leer comprensivamente la materia, ¿ya? Porque estamos viendo las figuras 3D, ¿cierto? La segunda parte. En la página 159, aquí tenemos que leer comprensivamente la materia contestando las preguntas 1 y 2, ¿ya? Aquí dice, si observas estas representaciones podrás notar lo siguiente. Hay semejanzas y diferencias, ¿ya? Ambas, ¿cierto?, tienen una sola base como semejanza. La diferencia, una pirámide tiene más de un vértice, en cambio un cono tiene un solo vértice, ¿ya? Recuerden que el cono tiene el vértice en la puntita o en la cúspide, ¿ya? Una pirámide tiene más de un vértice, ¿cierto? Y en cambio un cono tiene un solo vértice que se encuentra en la cúspide, ¿ya? La semejanza en que ambas tienen una sola base, hay una que tiene una base cuadrada y la otra tiene una base circular. Dice, por lo tanto, para determinar su figura, la niña puede preguntar, ¿mi figura 3D tiene un solo vértice? ¿Ya? ¿Mi figura 3D tiene un solo vértice? Ya. Ahora hazlo tú. Dice, si el niño pregunta, ¿mi figura 3D tiene igual cantidad de vértices que de aristas? ¿Cuál debe ser la respuesta de la niña? ¿Sí o no? En este caso, la figura 3D del niño es un paralelepípedo. Representa sus vértices y sus aristas. Luego, cuéntalos. ¿Ya? Aquí en este caso, este, ¿cierto? Este paralelepípedo, ¿cuántos vértices tiene? Recuerden que son los puntitos. ¿Cuántos son? Ahí ustedes lo colocan. ¿Ya? Después dice, ¿y cuántas aristas tendrá, cierto, este paralelepípedo? Cuenten las aristas. ¿Ya? Al comparar ambas cantidades, puedes concluir que el paralelepípedo tiene, ¿cierto? Tiene tanta cantidad de vértices como de aristas, ¿ya? Después dice, aristas que vértices, tiene tanta cantidad de aristas que vértices, ¿cierto? Por lo tanto, la niña debe responder que sí o no. Entonces, claro, porque le pregunta, si el niño pregunta, mi figura 3D tiene igual cantidad de vértices que de aristas, ¿cuál debe ser la respuesta de la niña, sí o no? ¿Ya? ¿O qué es lo que tiene que colocar ahí la niña? ¿Ya? Ahora, la pregunta de la página 159 dice,
escribe el nombre de cada figura descrita, ¿ya? Escribe el nombre de cada figura descrita, ¿cierto? Tiene 4 caras triangulares, tiene 4 caras triangulares. Y ahí yo coloqué como ejemplo, ¿cierto? Para que ustedes puedan completar la siguiente de abajo, la pirámide de base triangular, ¿ya? La pirámide de base triangular, o sea, tiene 4 caras triangulares, la pirámide de base triangular, ¿ya? ¿Ya? Porque eso es lo que tiene, ¿ya? Entonces, la pirámide de base triangular, ¿ya? Porque tiene 4 caras. Ahora, la B, tiene 2 bases y puede, ¿qué más? Tiene 2 bases y puede rodar. Tiene 2 bases y puede rodar. ¿Qué es lo que tendremos que colocar ahí? Ahí ustedes necesito que coloquen su respuesta. La número 2 dice, Rocío afirma que una esfera no tiene características en común con un cono. ¿Está en lo correcto o no? ¿Por qué? Ahí necesito que entreguen sus respuestas. ¿Ya? Rocío afirma que una esfera no tiene características en común con un cono. ¿Ya? O sea, no tiene, como podríamos decir, semejanza, ¿cierto? O cosas iguales, ¿cierto? Con un cono. ¿Ya? ¿Está en lo correcto? ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, Rocío afirma que una esfera no tiene características en común con un cono. ¿Está en lo correcto? ¿Por qué? Ahí necesito que entreguen su respuesta. ¿Ya? Si es sí, ¿por qué? Si es no, también tienen que entregar el por qué. ¿Ya? Sigamos avanzando. Y aquí nos vamos al cuadernillo de matemáticas y nos vamos a la página 74. Dice, Martín guardará en la caja 1 los paralelepípedos y en la caja 2 las pirámides. Escribe debajo de cada figura 3D el número de la caja que le corresponderá. ¿Ya? Ahí observemos muy bien la caja número 1, la caja número 2. Observen bien las figuras 3D que se encuentran ahí. Yo les di como ejemplo, ¿cierto? La figura que yo puedo guardar en la caja número 1 y la que puedo guardar en la caja número 2. Ya. Aquí, ¿cierto? Yo voy a guardar la figura D en la caja número 1 que corresponde a los paralelepípedos. ¿Ya? Ahí lo anoté, le puse 1 porque va a ir en la caja 1. Y en la caja 2 yo anoté, ¿cierto? Esta pirámide que es de base triangular, ¿ya? Y la voy a guardar en la caja número 2 de las pirámides. Ahora ustedes tienen que ver las demás figuras. ¿Dónde las voy a guardar? ¿En la caja número 1 o en la caja número 2? Y ahí ustedes anotan el número de las cajas donde voy a guardar la figura, ¿ya? En la número 6 dice, encierra según las claves. Dice con rojo los objetos que tengan sus caras laterales con forma rectangular y con azul los objetos que tengan sus caras laterales con forma triangular. Entonces, con rojo, los objetos que tengan sus caras laterales con forma rectangular, yo marqué, por ejemplo, ahí la cajita que se encuentra acá. ¿Ya? Ahora necesito que ustedes puedan identificar, ¿cierto?, qué otras figuras, ¿ya?, o objetos que tengan sus caras laterales con forma rectangular lo deben encerrar, ¿cierto?, con color rojo. ¿Ya? Y los objetos, ¿ya?, con color azul, ¿cierto? Los objetos que tengan sus caras laterales con forma triangular. ¿Cuáles debemos encerrar? Ahí ustedes deben colocar, ¿ya? Deben encerrar. La número 7 dice, observa las figuras 3D, luego escribe la letra de la figura que cumple con la característica dada. ¿Ya? Ahí observen muy bien estas figuras 3D, ¿cierto? Encontramos el cubo, una pirámide de base cuadrada, una esfera, un cono, un cilindro, ¿cierto? Un paralelepípedo, ¿ya? Ahora, en la página siguiente, vamos a anotar lo que corresponde, ¿cierto? Porque hay que observar primero la figura 3D y luego escribe la letra de la figura que cumple con la característica dada. Ahora vamos a observar las características. Ya, en la página 75, ahí trabajar, ahí vamos a identificar lo anterior, ¿cierto? De la pregunta 7. Y dice, tiene 2 caras basales iguales y circulares. ¿Ya? Ahí yo coloqué la figura E. ¿Cuál será la figura E? Vamos de nuevo atrás.
La figura E entonces es el cilindro, ¿ya? Entonces tiene dos caras basales iguales y circulares, ¿ya? Tiene dos caras basales, que es la de acá, ¿cierto? Y eh, iguales y circulares. Ahí está, iguales y circulares, ¿ya? Tiene dos caras basales iguales y circulares, ¿ya? Ahí está, uno aquí de parte de arriba y aquí abajo, ¿ya? Después les di como ejemplo, es un cuerpo redondo que tiene un vértice. Volvemos atrás. Es un cuerpo redondo que tiene un vértice. Y aquí colocamos el cono, que es la letra F. ¿Ya? Es un cuerpo redondo que tiene un vértice. Aquí arribita, sobre todo en la cúspide. ¿Ya? Ahí anotamos, ¿cierto? En la letra F. Después en la número 8. Ahí ustedes, perdón, en la número 7 tienen que identificar las demás figuras, ¿cierto? Que están al otro lado en la página 74, según las características que salen en la letra B y en la letra C. ¿Ya? Y ahí deben anotar en el cuadradito que se encuentra ahí la letra. Ya pasamos a la número 8, en la página 75, porque aquí hay que trabajar la pregunta 8, letras A, B, C y D. ¿Ya? Y la 8 dice, resuelve los siguientes problemas. Dice, la letra A, Julio observa una figura 3D y dibujó sus caras. ¿Ya? Entonces, Julia observa una figura 3D y dibujó sus caras. ¿Ya? Entonces aquí Julio está observando una pirámide de base triangular porque tiene caras triangulares, una basal y tres laterales. ¿Ya? Entonces, ¿qué figura está observando Julia? Bueno, Julia está observando una pirámide de base triangular porque tiene caras triangulares, una basal y tres laterales. ¿Ya? Después, dice, Pablo afirma que una moneda de 100 pesos es un círculo. Josefina dice que es un cilindro. ¿Quién está en lo correcto? ¿Por qué? Ahí necesito que me entreguen su respuesta. ¿Quién estará en lo correcto? La C dice, Carlos dice que el gorro de cumpleaños que se muestra no tiene vértices. ¿Está en lo correcto? ¿Por qué? Ahí necesito que me entreguen su respuesta. Según lo que ustedes pueden observar en la página 75. Después, D. María describió una figura 3D de la siguiente manera. Este cuerpo no rueda, y si tuviera dos iguales, no podría ponerlos uno encima de otros. ¿Qué figura 3D describió? ¿Cómo lo supiste? ¿Ya? Ahí dice qué figura 3D describió. ¿Cómo lo supiste? Ahí necesito que me entreguen su respuesta, ¿ya? Frente a esta pregunta, ¿ya? Bueno, acá yo les puedo dar, ¿cierto? Un dato para esta pregunta, que María describió una pirámide porque recordemos, ¿cierto?, que la base de una pirámide no puede ser sostenida por la cúspide de otra pirámide, ¿ya? Para que tomen en cuenta de eso, ¿ya? Para que ustedes puedan responder a esa pregunta, ¿ya? Así que vamos a pasar a la siguiente, ¿ya? Aquí pasamos a una actividad que es anexa a la actividad de matemática, que es la del cuadernillo Aprendo en Casa, ¿ya? Y aquí nos toca ver la página 4 y 5, ¿ya? Yo sé que algunos de ustedes ya la pudo haber desarrollado, pero hay estudiantes que no han llegado a esta parte y es muy importante que puedan observarlo, ¿cierto? Que vamos a trabajar la página 4 y 5 en el cuadernillo Aprendo en Casa, semana número 3, ¿ya? Y aquí vamos a ver las restas sin reservas hasta el número 100. Ahí ustedes tienen que restar, ¿cierto? Tal como lo hice aquí. Deben restar los demás ejercicios, es sin reserva, obviamente. Por lo tanto, va a dar el resultado fijo. Aquí, por ejemplo, yo resté 86 menos 16, 70, ¿cierto? Y también resté 67 menos 10, 57. Ahí ustedes tienen que seguir restando las que quedan, ¿ya? Para que ustedes sepan que hay restas con reserva, y en este caso estamos viendo restas sin reservas hasta el número 100, ¿ya? Para que ustedes lo puedan trabajar de manera autónoma en sus casas. Y aquí también, pues, seguimos con las restas, ¿cierto? Restas que son sin reserva, ¿ya? Para que ustedes la puedan desarrollar en sus casas junto a su familia. Recuerden que esta actividad
es anexa a la actividad en sí de matemáticas que teníamos que ver el día de hoy, que es que en este caso tiene que ver con la figura 3D y sus elementos, parte número 2. ¿Ya? Bueno, hoy niñas y niños aprendimos a comprender en que existen las figuras 2D y 3D, ¿ya? Que hay una relación entre las figuras 3D y 2D. Bueno, las figuras geométricas y su relación con objetos del entorno también, porque tuvimos que ver objetos del entorno y tuvieron que encerrar ustedes, ¿cierto? También tuvieron que analizar, ¿cierto? Bastantes figuras que tenían cara, ¿cierto? Tenían base triangular, base cuadrada, base circular, ¿cierto? Y identificar las caras, los vértices y las aristas de las figuras, que es muy importante, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo en esta parte número 2, que puedan identificar las caras, que puedan identificar las bases, ¿cierto? Base triangular, base cuadrada, base circular, etc. ¿Ya? Eso es lo que aprendimos el día de hoy en esta parte número 2 de las figuras geométricas y de las figuras en específico, figuras de 2 dimensiones y de 3 dimensiones. ¿Ya? Así que eso, niñas y niños, recuerden que si tienen dudas con respecto a las actividades, tanto del libro de matemáticas como del cuadernillo, no duden en preguntar. ¿Ya? Bueno, niñas y niños, recuerden escribir con letra clara el objetivo y fecha de la actividad, ¿ya? Si es que van a trabajar en el cuaderno o en el libro. Muy importante que ustedes la coloquen, ¿ya? Bueno, eso niñas y niños, recuerden si tienen alguna duda, no duden en preguntarme. Ya voy a estar muy disponible, ¿cierto?, para poder responder a todas sus consultas y a todas sus dudas frente a los ejercicios presentados en la actividad que nos toca el día de hoy en matemáticas. Ya recuerden también su asistencia a las clases online. Es muy importante que ustedes puedan asistir a las clases online, ya que es muy importante. Ya, que les vaya muy bien en el desarrollo de las actividades, niñas y niños. Nos vemos en la próxima actividad. Les envío un gran abrazo a cada una y a cada uno de ustedes. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho, lávense muy bien las manitos, ¿ya? Y les envío un gran saludo a cada una y a cada uno de ustedes, ¿ya? Eso, niñas y niños, cuídense mucho. Que estén muy bien. Adiós.